Parte 7. El bosque. Había perdido la noción del tiempo. No sabía cuánto habíamos corrido y en el fondo tampoco importaba. Lo único crucial ahora era encontrar el tren y rápido. Sabía que al amanecer el transporte comenzaría su marcha una vez más y la idea de quedar abandonados en ese bosque oscuro e interminable me helaba la sangre. Joseph, por favor, detente, suplicó Emily entre jadeos. Giré la cabeza y la vi tropezar, con su respiración pesada y entrecortada. Me detuve en seco, dándome cuenta de que estaba agotada. Su energía se había consumido por el miedo y el esfuerzo. Necesito un momento, susurró ella, apoyándose en un árbol cercano para recuperar el aliento. Bajé la mirada y me di cuenta de que Emily estaba descalza. Sus zapatos, que alguna vez fueron pulcros, debían haber quedado atrás, enterrados en la tierra y el barro durante nuestra frenética carrera. Parecía no haberse dado cuenta, o tal vez no le importaba. La adrenalina y el terror pueden hacerte olvidar lo que, en otras circunstancias, sería lo más obvio. Pero no era el momento para preocuparse por eso, sintiendo una punzada de remordimiento. Emily, lo siento tanto, murmuré, apenas como un susurro. No me atreví a mirarla directamente, pero no pude evitar notar su rostro, la luz tenue del ambiente. La desesperación estaba plasmada en sus facciones, y esa imagen me desmotivó profundamente. Sentí una culpa enorme arder en mi pecho, una culpa que era casi insoportable. Todo esto había ocurrido por mí, había sido mi decisión, mi insistencia en seguir adelante, y ahora estábamos perdidos en medio de un bosque sin fin, con el tren desaparecido. A pesar del tiempo que habíamos corrido, nunca nos topamos con ninguno de nuestros compañeros. Tal vez ellos se habían dado con las luces, pues tampoco las vimos. Entonces me embargó un miedo profundo, un miedo que me hizo temblar. ¿Cómo podíamos saber hacia dónde correr? Esta pregunta me hizo sentir aún más desorientado. Tal vez habíamos estado corriendo en la dirección opuesta todo este tiempo, alejándonos cada vez más del tren. La segunda posibilidad era aún más aterradora. ¿Y si el tren ya se había ido? Todo este tiempo, mientras corría, había pensado que el tren echaría a andar cuando saliera el sol, pero ahora recordaba que en la primera noche no fue así. ¿Y si el tren se había marchado mientras nosotros vagábamos por el bosque? Estos pensamientos me dejaron helado, incapaz de mover un solo músculo. Miré a Emily, que seguía apoyada en el árbol, respirando con dificultad. No quise compartir mis temores con ella, pues sabía que eso la quebraría. O, peor aún, ¿y si ella ya estaba pensando lo mismo? Tal vez ambos estábamos tratando de evitar decirlo en voz alta, como si el simple hecho de verbalizar nuestros miedos lo hiciera en realidad. Tragué saliva, sintiendo cómo el peso de la situación comenzaba a hundirme aún más. Necesitábamos un plan, algo que nos diera esperanza. Recuperábamos el aliento, con nuestros cuerpos temblando por el esfuerzo y el miedo. El silencio del bosque era opresivo, pero de repente lo rompieron unas pisadas. El sonido resonó en la oscuridad, un eco siniestro que no lograba identificar. La densa negrura del entorno nos impedía saber de dónde venían, pero una cosa estaba clara: se estaban acercando. «Joseph», susurró Emily, con su voz cargada de miedo, mientras aferraba con fuerza mi mano. Mi instinto se activó al instante, colocándome delante de ella. No sabía en qué dirección iba a aparecer lo que nos acechaba, pero debía protegerla. Mis ojos intentaban penetrar la oscuridad, buscando cualquier señal de movimiento. Me movía de un lado a otro, queriendo ser un escudo para Emily, con mi corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. Las pisadas se hicieron más ruidosas y aceleradas, cada vez más cerca, hasta que, de repente, una figura emergió de entre los árboles. El hombre estaba jadeando, con sus ojos desorbitados por el terror. Al vernos, gritó, pero rápidamente lo sostuve por los hombros, intentando calmarlo. «Tranquilo, somos nosotros», le dije, con mi voz firme pero urgente.
El sujeto, todavía temblando, apenas podía articular palabras coherentes. Su respiración era errática y parecía estar al borde del colapso. «¡Nos están persiguiendo!», logró decir entre jadeos. Sus palabras me helaron la sangre, trayendo de vuelta los recuerdos del vagón, de los seres de sombra que habíamos encontrado. «¿Es los mismos que vimos en el tren?», pregunté, lleno de temor y anticipación. «No, no es eso», respondió con su voz temblorosa. Parecen insectos. La luz viene de ellos. Tan pronto nos encontraron, comenzaron a perseguirnos. Vi cómo se llevaron a 2 de los nuestros. El resto se dispersó entre la maleza, pero no importa cuánto corremos, no encontramos el camino de vuelta al tren». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Lo que describía era algo peor de lo que podría haber imaginado. Tomé la mano de Emily con más fuerza y miré a nuestro compañero. «No podemos seguir el mismo camino que ellos», dije con firmeza, con mi mente trabajando a toda velocidad. «Si vienes huyendo de esas cosas, debemos ir en dirección contraria». Sin esperar una respuesta, comencé a caminar rápido, tirando de Emily y señalando al hombre que nos siguiera. El bosque se cerraba cada vez más a nuestro alrededor, las sombras alargándose y deformándose con cada paso que dábamos. El suelo estaba cubierto de raíces y hojas húmedas que dificultaban nuestro avance, pero no teníamos otra opción. Caminamos durante lo que parecieron horas. De repente, Emily se detuvo en seco. Giré hacia ella, temiendo que se hubiera rendido, pero en lugar de eso, ella me miró con ojos llenos de una nueva idea. «¿Y si nos subimos a los árboles?», susurró. «Tal vez desde arriba podamos ver mejor hacia dónde ir. Con suerte podríamos ver el tren». La lógica detrás de su idea me golpeó como un chorro de adrenalina. Si bien ya estaba agotado, no había tiempo para dudas. Miré a nuestro acompañante, quien seguía en su colapso, y supe que debía ser yo quien subiera. «Yo lo haré», dije, con mi voz más decidida de lo que me sentía por dentro. El ascenso no fue fácil. Ya llevaba más de 2 décadas sin subirme a un árbol, y mis músculos protestaban con cada movimiento. Las ramas crujían bajo mi peso, y mis manos, temblorosas, apenas podían agarrarse con firmeza. Pero seguí adelante, impulsado por la necesidad desesperada de encontrar una salida a esta pesadilla. Finalmente, llegué tan alto como me atreví. Desde allí, pude ver lo que había esperado con tantas fuerzas. El tren seguía allí, detenido. Estaba relativamente cerca. Solo necesitábamos seguir recto para llegar a él. Un alivio abrumador me inundó, pero fue rápidamente interrumpido por un sonido extraño, un zumbido que provenía de la profundidad del bosque. El ruido sacudió mis pensamientos, y antes de que pudiera reaccionar, resbalé y caí, lanzando un grito involuntario que fue rápidamente silenciado por una mano firme. El hombre, nuestro compañero, me miraba con ojos llenos de terror mientras señalaba en dirección opuesta. Las luces se acercaban. Los 3, sin mediar palabra, nos escondimos entre la maleza, aprovechando el cúmulo de árboles y el pasto alto. Nos agachamos, tratando de no hacer ningún ruido. Sentí mi corazón martillando en el pecho, y el sonido de nuestras respiraciones parecía demasiado fuerte en el silencio opresivo del bosque. Mientras nos manteníamos ocultos, vi algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Allí, no muy lejos de donde estábamos, emergió una figura de pesadilla. La criatura realmente parecía un insecto, pero había algo en su postura, en su forma de andar, que me hizo pensar en un ser humanoide. Era grotesco y aterrador en igual medida. Sus extremidades, largas y delgadas, se movían con una torpeza inquietante, y su cuerpo estaba cubierto de una especie de exoesqueleto brillante, como el caparazón de un escarabajo gigante. Pero lo peor eran las luces. Provenían de su cabeza, donde unas antenas vibraban suavemente. Esa luz tenía algo hipnótico, un brillo que se filtraba entre los árboles y que parecía atraer todo hacia sí. Sentí una extraña convulsión,
una necesidad casi irresistible de levantarme y caminar hacia esa luz, como si todo mi cuerpo estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Fue Emily, una vez más, quien me trajo de vuelta a la realidad. Su mano apretó mi brazo con fuerza, y su toque cálido rompió el hechizo que la criatura intentaba lanzarme. Volví en mí, respirando profundamente y sintiendo una nueva ola de terror al darme cuenta de lo cerca que había estado de salir de nuestro escondite. ¿Era esa luz la que había sacado a los demás del tren? Quizá ese brillo hipnótico había jugado con sus mentes, arrastrándolos hacia las profundidades del bosque. La criatura se movía con pasos pesados, sus patas largas y delgadas chasqueaban contra el suelo, emitiendo un sonido desagradable que me hizo estremecer. Se detuvo varias veces, girando su cabeza en nuestra dirección, y por un momento pensé que nos había descubierto. ¿Estaba jugando con nosotros? Parecía saber que estábamos allí, escondidos en la oscuridad, y que solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. Pero, después de lo que parecieron minutos interminables, la criatura volteó hacia otro lado. Su atención se desviaba por un nuevo sonido. Un grito desgarrador rompió el silencio del bosque. Un pasajero, que había estado oculto entre los árboles, salió corriendo y chillando desesperadamente. Su figura, pequeña y temblorosa, se perdió casi de inmediato en la intensidad de la luz de la criatura. El hombre se detuvo, rindiéndose por completo ante la atracción de ese brillo infernal. La criatura se acercó a él lentamente, y en cuestión de segundos lo envolvió con lo que parecía una seda viscosa. En pocos momentos, el desafortunado pasajero quedó atrapado en un capullo, con su cuerpo completamente inmovilizado. Mientras observábamos con horror, otra de esas criaturas apareció entre las sombras, esta vez cargando otro capullo. No pude evitar preguntarme quién estaría dentro, qué horribles destinos aguardaban a quienes caían en sus manos. Nuestro compañero, el hombre que había llegado hasta nosotros, comenzó a temblar aún más. Su cuerpo se sacudía por espasmos incontrolables. Casi parecía estar al borde de una convulsión. Emily y yo intercambiábamos una mirada llena de pánico, temiendo que su terror nos delatara, que un solo sonido pudiera atraer a esa cosa hacia nosotros. Pero, por suerte, nada ocurrió. Las criaturas, como si estuvieran satisfechas con su captura, comenzaron a alejarse con lentitud, casi flotando en el aire. Su marcha, lenta pero inexorable, los llevó lejos de donde estábamos, y sus luces menguaban hasta que finalmente desaparecieron entre los árboles. El alivio fue casi palpable, pero el miedo no nos abandonó. Sabíamos que teníamos que movernos, y rápido, antes de que volvieran o de que algo peor apareciera. El tren seguía allí, pero nuestro tiempo se estaba acabando. La oscuridad nos envolvía por completo, y sin perder un segundo, nos levantamos rápidamente. El pánico se había convertido en nuestro único impulso. Corrimos con todas nuestras fuerzas hacia donde yo les había señalado. Nuestros cuerpos exhaustos se movían por pura adrenalina. Los árboles pasaban a nuestro alrededor como sombras borrosas, y cada paso parecía más difícil que el anterior. Mi mente no dejaba de gritar que debíamos ir más rápido, que aquellas cosas podían regresar en cualquier momento, pero nuestros cuerpos ya estaban al límite. El miedo era lo único que nos mantenía en pie. Después de unos minutos que se sintieron como una eternidad, más tiempo del que me hubiese gustado, por fin el bosque comenzó a despejarse. Podía ver el final, la línea donde los árboles cedían al campo abierto, y con una última explosión de energía, salimos al claro. Apenas llegamos, los gritos de los demás nos dieron la bienvenida. Habíamos vuelto. ¡Están aquí! ¡Deprisa!, gritaban las voces de nuestros compañeros. Los vi correr hacia nosotros, con sus rostros marcados por el mismo terror que sentíamos. Las manos se extendían para ayudarnos, y uno por uno nos levantaron hacia la oscuridad del tren que ya empezaba a moverse. El ruido metálico de la maquinaria preparando su marcha fue como una salvación. Casi sin aliento, nos subimos al tren, agarrándonos de los brazos de los otros pasajeros.
No sabíamos cuántos habían vuelto y cuántos habían sido atrapados por aquellas cosas en el bosque. No había tiempo para contar ni para lamentar. Con el último de nosotros a bordo, alguien cerró la puerta del vagón con facilidad, pero el silencio que siguió fue sepulcral. Nos quedamos allí, pasmados, incapaces de hablar, incapaces de procesar todo lo que acababa de suceder. Quizá era el terror que todavía nos invadía, una sombra oscura que se negaba a dejarnos, o tal vez era algo más profundo, un deseo insidioso de volver a aquella luz, de entregarnos a su hipnótica atracción. El tren comenzó a moverse. Las ruedas giraban con un chirrido que resonaba en el vacío de la noche. Nos quedamos sentados, incapaces de decir una palabra, con nuestros cuerpos temblando y nuestros corazones aún latiendo con la fuerza del miedo. Sabíamos que habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? Y en lo profundo de nuestras mentes, una inquietante pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué habíamos dejado atrás en ese bosque? ¿Y qué habíamos traído con nosotros? El tren se adentró en la oscuridad, alejándose de allí, pero el verdadero terror no se disipó con la distancia. Permaneció con nosotros, incrustado en nuestras mentes, como una sombra que no podíamos sacudir, una sombra que nos seguiría hasta el final de nuestro viaje.